profesor Roberto Blanco Valdés. No hacemos una lectura de currículum como tal en ningún caso, pero siempre me gusta pues dar una semblanza, dar un apunte muy breve sobre el ponente. En este caso es uno de los catedráticos más destacados del Derecho Constitucional español, es catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela. Si por ahí les queda un fin de semana libre, ¿cómo no ir a Santiago? A Santiago hay que ir siempre, de alguna manera. Todos los caminos llevan a Santiago. Por Toledo pasa uno de los caminos de Santiago, que es el de Levante, ¿eh? O sea que si echan a andar, por las noches mejor, porque por el día no será muy recomendable. Si echan a andar desde aquí, desde Toledo, yo calculo que en unas 3 semanas a lo mejor se presentan en Santiago, pero si no, pues también pueden ir en avión o en tren o por muchas otras vías. Además, debo decir con absoluta sinceridad y convicción en lo que estoy diciendo, sin enumerar sus múltiples obras, que es uno de los intelectuales más relevantes del momento, que es autor de obras que décadas después siguen siendo una referencia. Por supuesto, la que más tiene que ver con la temática que le hemos pedido que asuma en esta especialidad en justicia constitucional es una obra titulada El valor de la Constitución, que ha tenido muchísimas ediciones en Alianza, que yo creo que mejor que ninguna otra casi en nuestra doctrina explica perfectamente qué es lo que sucede en la Revolución Francesa, qué es lo que sucede en la independencia de las 13 colonias y cómo se va a gestar ahí pues el concepto de Constitución y también el concepto de garantía y de defensa de la Constitución, y por qué tenemos todavía hoy quizás, ¿no?, pues esas diferencias, aunque cada vez menos, entre Europa y en América. Es una obra que, igual que otras que digo, pero no lo digo muy habitualmente, lo digo excepcionalmente, nadie puede considerarse un constitucionalista formado sin haberlo leído. O sea, es de lectura obligatoria. Si alguien les pregunta, ¿ha leído El valor de la Constitución de Roberto Blanco? Como no se puede mentir porque hay que ser honesto, entonces ustedes pueden cambiar de tema y decir, ¿y tú has leído esto otro? Y, vale, pero entonces luego lo solventas el próximo fin de semana, así no has mentido, no has dicho que no lo has leído, pero la siguiente vez que te lo pregunten ya lo has leído. Pero claro, esto sobre nuestro tema, sobre tantos otros, ¿no? Nacionalidades históricas y regiones sin historia, ¿no? Alguien que ha entendido, como muy pocos también, la realidad de la nación española y del Estado español y cómo esto viene reflejado en nuestra Constitución, o con una perspectiva más amplia y más comparada a los rostros del federalismo, ¿no? En fin, podría citar, seguramente no todas, porque no me habré leído todas sus obras, pero creo que muchísimas sí, porque suelo leer casi todo, porque es un gran autor, pero también Lustra las tinieblas, ¿no?, Vindicación de la España constitucional, que ustedes dirán, bueno, aquí tenemos unos 3 españoles, Roberto, todos los demás son, bueno, un italiano también, por lo tanto tenemos como 4 europeos entre 150, quiere decir que hay 146 iberoamericanos, pero a lo mejor ustedes han llegado aquí, ustedes reciben noticias de España, ustedes tienen una idea de España. Bueno, pues ese Lustra las tinieblas les dará una idea mucho más realista que otras quizás y mucho menos sesgada que otras de las que puedan llegar de España, para entender cómo es esta España constitucional después de esta obra. Me parece que era de 2018, si no, corrígeme, porque era con los 40 años de la Constitución, pero todavía tiene plena actualidad en muchas de las cuestiones que ahí se abordan. No te voy a quitar ni un minuto más, pero sí agradecer una vez más que hayas aceptado nuestra invitación por razón de salud, que él, si quiere, puede detallar, razón sobrevenida, no ha venido a Toledo. Me consta que tenía muchas ganas de hacerlo. Nosotros, por supuesto, teníamos muchas ganas de recibirte aquí. Si Dios quiere, así será en una próxima ocasión. Comprendemos ahora perfectamente esa imposibilidad. Dijimos en la inauguración que este curso pasa a ser presencial en cuanto a los profesores, pero que había algunas excepciones. Todas ellas son justificadas y en todas ellas creo que ustedes van a dar por bueno, los que están aquí presenciales, porque los que están en sus casas, pues en realidad todas las sesiones las van a ver en una pantalla. Los que han venido hasta Toledo han recorrido a veces 10.000 kilómetros o más o menos, y normalmente les gusta que estén los profesores aquí, pero en este caso está muy justificado que el profesor no pueda estar aquí, y creo que igualmente van a celebrar el haber podido escucharle. No te quito ni un minuto más y, como decía antes, puedes
desde este momento emplear 1 hora en toda la sesión. La recomendación es que 20-25 minutos finales puedan ser para el debate, que yo te ayudaré a moderar para dar la palabra a los que están aquí en Toledo y también a los que están online. Muchas gracias, querido Roberto. Bien, muchísimas gracias a ti, querido Javier. La verdad es que con toda sinceridad y con la misma sinceridad que ha empleado mi colega y mi amigo desde hace muchos años, yo quiero agradecer la invitación para participar en este curso, en este máster de especialización, en este título de especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución, muy prestigioso, que les abrirá a ustedes muchas puertas o que les consolidará en sus trabajos. Efectivamente, siento no haber estado, tengo una lumbalgia realmente de caballo, y no he podido hacerlo. Mi idea era hacerlo hasta hace muy pocos días en realidad, pero finalmente el dolor de espalda ha podido conmigo y no he podido acercarme a Toledo. Es una ciudad que conozco bien, he estado muchas veces en San Pedro Mártir y la verdad es que me hubiera apetecido mucho estar ahí con todos ustedes. Les agradezco mucho su asistencia, agradezco al profesor Díaz Reborio, a la profesora Magdalena González, en la organización y la dirección de este curso, a todos los colegas que participan en la organización y al personal administrativo que hace posible que este curso sea realidad. Bien, como tenemos poco tiempo, han tenido una tarde intensa, sé que hace mucho calor ahí, en Galicia hace calor pero nada comparable, por tanto voy a empezar directamente en una exposición que intentaré que no supere los 40 minutos para que luego tengamos 20 minutos de coloquio, ¿no? El objetivo de esta exposición se puede resumir de manera muy concisa, ¿no? La cuestión es explicar por qué razón en Estados Unidos, desde prácticamente los momentos de la Revolución, hoy es 4 de julio, hoy es día festivo en Estados Unidos, es el Independence Day, es decir, el día de la independencia. Resultado casual, lo pensaba hace un rato, que esta explicación coincida justamente con el 4 de julio, que se celebra, como ustedes saben, como fiesta nacional en Estados Unidos, es la fiesta posiblemente más importante del país. Digo que ¿por qué en Estados Unidos? Prácticamente desde el principio, desde comienzos del siglo XIX, la Constitución se configura como una norma jurídica, que por tanto, al ser norma jurídica, está sujeta sujeta a las demás normas del ordenamiento, al principio de jerarquía normativa, de tal manera que las leyes contrarias a la Constitución son nulas, no se pueden aplicar, y sin embargo ese principio tarda un siglo y medio, un siglo y 40 años, a 140 años, en introducirse en Europa, de manera inicial, aunque realmente se introduce en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras muestras de esa introducción son en el periodo entre guerras, con la creación de tribunales constitucionales en la Constitución austríaca, en la Constitución checa, en la Constitución austríaca-checa, y más tarde, eso en el año 1920, en el año 31, con la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales en la Segunda República Española, pero diríamos que la interrupción de esa nueva etapa constitucional que se abre en el periodo entre guerras como consecuencia del ascenso de los fascismos va a traer como consecuencia que en realidad la justicia constitucional se introduzca en Europa y con ella el concepto de Constitución como norma jurídica tras la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Tribunal Constitucional Federal en Alemania, la creación de la Corte Constitucional en Italia, la creación de los tribunales constitucionales español, portugués, y ya después de la caída del muro de Berlín con la introducción de tribunales constitucionales en la mayor parte de los países de la Europa del Este tras la elaboración de constituciones en ellos. Bien, por tanto, hay dos evoluciones distintas, pero la cuestión es ¿por qué se produce? Esta es una cuestión que me parece muy relevante. ¿Por qué se produce ese cambio? Que es en realidad esa distinta evolución, que en realidad es una paradoja. ¿Por qué una paradoja? Porque los principios jurídicos de los que se parte en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa y en las revoluciones liberales europeas, que se construye jurídicamente en gran medida a imitación de la Revolución Francesa, son los mismos principios. En los dos escenarios, el americano y el europeo, se comparte la idea de la soberanía de la comunidad, la soberanía nacional, de la soberanía, los americanos nosotros el pueblo, los europeos europeos en Francia o en España de la soberanía nacional. La Constitución de Cádiz establece que la soberanía reside en la nación.
Por tanto, el principio es el mismo, con formulaciones que no son exactamente iguales, pero el principio es el mismo, la soberanía de la comunidad. En segundo lugar, la afirmación de que la Constitución es superior a las leyes. Esto es algo que comparten los norteamericanos y los europeos, la idea de que la Constitución es una supernorma, una norma jurídica suprema. Esto es algo que está presente en el discurso revolucionario francés, en los archivos parlamentarios se puede ver perfectamente bien, es algo que está presente en el debate constituyente de Cádiz y en otros países. Como está presente en Estados Unidos, la idea de la Constitución como una Supreme Law, como una ley suprema o como una ley especial, como una ley distinta a las leyes ordinarias. Y tanto en el escenario europeo como en el escenario norteamericano se introducen normas de reforma de la Constitución. La mejor prueba de que los europeos y los norteamericanos, cuando están hablando de la Constitución, están pensando en una norma que es una norma distinta de las leyes, es que las constituciones, por lo menos las constituciones del periodo revolucionario, la española del 12, la francesa de 1791 o de 1795, la portuguesa de 1822, esas constituciones del periodo revolucionario son todas constituciones que van a contener normas respecto de la reforma, también algunas constituciones después. Normas respecto de la reforma. Es decir, si la Constitución no se reforma con el principio del ex posterior derogat priori, que es el principio que funciona para las normas jurídicas, o el principio del ex superior derogat inferior, sino que la Constitución se reforma a través de un procedimiento especial, que es el procedimiento que se contiene en el título décimo de la Constitución de Cádiz o en el título respectivo de la Constitución francesa 1791 o en los artículos concretos que regulan 4 procedimientos de reforma en la Constitución de los Estados Unidos. Por tanto, repito la formulación del problema. ¿Por qué razón en Estados Unidos la Constitución se configura como una norma jurídica suprema que tiene un instrumento de defensa, es la Judicial Review, desde 1803, cuando el juez Marshall dicta la importantísima sentencia del caso Marbury frente a Madison? Pero esto es algo que está, lo veremos ahora, presente en el debate constituyente norteamericano, y sin embargo en Europa esto no ocurre. La Constitución no se va a configurar como una norma jurídica suprema y, consecuentemente, no va a haber un mecanismo de defensa de la Constitución puesto en manos de un tribunal o de los tribunales hasta el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, voy a intentar, en el tiempo del que dispongo, voy a intentar explicar por qué esa evolución es distinta en un escenario y en otro, a pesar del hecho, como apuntaba, de que se parte de los mismos principios: el principio de soberanía de la comunidad, el principio de que la Constitución es una ley superior y una ley distinta de la ley ordinaria y por tanto una ley suprema, y el principio de que, en tanto que ley suprema, la Constitución se reforma a través de un procedimiento específico, un procedimiento especial que además es más rígido, más difícil de manejar, de poner en práctica, que el procedimiento para la reforma de las leyes. ¿Y qué ocurre en Estados Unidos? Lo que ocurre en Estados Unidos es que allí se dan lo que yo he llamado, en el libro al que se refería tan generosamente el profesor Díaz Reborio, como es obvio, esas palabras deben ser, sus palabras, que yo agradezco de todo corazón, deben ser entendidas desde el afecto y desde la profunda, diríamos, identidad de valores que compartimos desde hace muchos años. ¿Por qué razón digo? En Estados Unidos se dan las condiciones de necesidad y de posibilidad, porque en Estados Unidos, en efecto, se dan las condiciones que hacen posible la configuración de la Constitución como una ley suprema y las condiciones que hacen necesaria configurar a la Constitución como una ley suprema. Empezaré por lo primero. ¿Por qué los norteamericanos consideran que es necesario ese concepto de Constitución como ley suprema, como ley superior, como Supreme Law, que dicen ellos? Pues por 2 razones. Porque por razones de carácter coyuntural y por razones de carácter estructural, y intentaré explicarlo brevemente pero con claridad. Durante todo el periodo que transcurre entre 1776, cuando se declara la independencia de Estados Unidos, y 1787, cuando, reunidos en Filadelfia, los delegados de 12 de los 13 estados aprueban la Constitución, elaboran y aprueban la Constitución, la experiencia de esos años es una experiencia en la que los órganos legislativos de los estados se convierten en órganos supremos que hacen y deshacen a su gusto. No solo legislan, sino que en algunos casos gobiernan y en algunos casos juzgan, de manera tal que se produce una concentración de poderes en el legislativo. La experiencia de los norteamericanos es la experiencia de un exceso
de poderes en manos del legislativo durante todo el periodo que transcurre entre la Declaración de Independencia en 1776 y la elaboración de la Constitución. Hay, por tanto, una, diríamos, necesidad de carácter coyuntural, controlar al legislativo. En todo el debate constituyente norteamericano, que explica muy bien los llamados papeles del federalista, como ustedes saben, abro un pequeño paréntesis, entre el momento de elaboración de la Constitución y el momento en que se ratifica por los Estados, que debe ser ratificada por los Estados. Alexander Hamilton, James Madison y John Jay publican una serie de artículos en distintos periódicos de Nueva York que muy pronto, ya contemporáneamente, se van a publicar en forma de libro en lo que se le llamará The Federalist o The Federalist Papers, los papeles o los escritos del federalista, que explican perfectamente el trabajo de la Constituyente y explican también de manera clara y contundente el resultado del trabajo de la Constituyente, la Constitución de 1787. Como digo, en esos textos, tanto en los debates constituyentes como en los Federal Records, como en los textos del federalista, queda clara la idea de que el legislativo debe ser controlado porque ha cometido excesos. Pero además, de coyuntural, hay un motivo de carácter estructural, y es que la división de poderes se establece en Estados Unidos de tal manera que el órgano poderoso, el órgano al que hay que controlar, es el poder legislativo. Frente a un legislativo poderoso, numeroso, que representa a los estados, hay un poder ejecutivo, un presidente muy débil. No deben ustedes pensar en la situación actual, porque eso nos impediría entender el contexto en el que se produce, ¿no? Lo que estoy diciendo. Es muy fácil, muchas veces se lo digo a mis alumnos. La disposición de la ciudad de Washington, hecha por un arquitecto francés, Pierre de l'Enfant, expresa muy bien esa distinta posición de los poderes en Estados Unidos. El poder supremo está en la colina del Parlamento, en la colina del Capitolio, en Capitol Hill, donde se sitúa el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado. Si ustedes han estado en Washington, habrán visto esa potente imagen del poder legislativo que domina toda la arquitectura del Mall de Nueva York, de Washington. Al mismo tiempo hay un poder judicial que se concentra en la Corte Suprema, que está detrás justo del Capitolio, y un débil poder ejecutivo que está en White House, en la Casa Blanca, que es incomparable en tamaño, en importancia, a el poder del Parlamento. Efectivamente, los legisladores están muy preocupados por controlar lo que Hamilton llamará el impetuoso torbellino, el impetuoso vórtice de las discusiones parlamentarias que se pueden convertir el órgano legislativo en el órgano supremo del Estado, y por tanto hay que proteger a los demás poderes frente a ese poder, esa posibilidad de que el poder legislativo se exceda en sus poderes. Por tanto, hay condiciones de necesidad, tanto desde el punto de vista de la organización estructural de los poderes, como desde el punto de vista de la experiencia cercana que tenían los constituyentes. La idea era que había que controlar al poder legislativo. Y al mismo tiempo que hay las condiciones de necesidad, hay las condiciones de posibilidad. Las condiciones de posibilidad, porque por una parte se establece la rigidez constitucional. La Constitución de los Estados Unidos contempla 4 procedimientos de reforma, de los cuales en realidad 2 solamente han sido puestos en práctica. Por tanto, la Constitución no se puede reformar nada más que a través de procedimientos muy rígidos, que exigen la participación del Congreso de los Estados Unidos y de los Estados. Por tanto, la rigidez hace posible, efectivamente, configurar a la Constitución como una ley suprema. Es una ley que solo se puede modificar a través de los procedimientos previstos en la Constitución. Por tanto, cualquier ley que acabe modificando, si no es a través de los procedimientos previstos en la Constitución, la ley superior, cualquier ley inferior, cualquier ley del legislativo que modificase la ley superior, que modificase la norma constitucional, la norma suprema, sería una ley inconstitucional. Bueno, claro, esto lo va a explicar perfectamente el juez Marshall cuando en 1803 dicte la sentencia en el caso de Marbury frente a Madison. Como ustedes saben, o como algunos de ustedes sabrá quizá, el caso es un caso sin ninguna importancia, de manera tal que en realidad el señor Marbury se quedaría sorprendido si supiera que 200 años después, o 200 y pico años después, seguimos hablando de su caso, que era un caso sin importancia. A William Marbury se le hace un nombramiento provisional como juez,
se produce un cambio del poder legislativo y del poder ejecutivo tras las elecciones, un cambio en la orientación política del país y se suspende el nombramiento. Melbury acude a los tribunales inferiores y finalmente acude al Tribunal Supremo sobre la base de una Judiciary Act, una ley judicial que en realidad, según la Corte Suprema, no le permitía acudir a la propia Corte Suprema. Y el juez Marshall dictó una sentencia que voy a leer, es lo único que leer, luego leeré un breve párrafo de Alexander Hamilton. Dicta una sentencia en donde plantea con una absoluta claridad la cuestión y donde plantea con una absoluta claridad la cuestión que es objeto de debate en la Constitución, en la sentencia que él dicta. Fíjense, se lo voy a leer y será suficientemente claro. Dice el juez Marshall lo siguiente: es una proposición demasiado sencilla para ser respondida la de que o la Constitución controla cualquier acto legislativo incompatible con ella, con la Constitución, o que la legislatura, es decir, el Poder Legislativo, puede alterar la Constitución por medio de una ley ordinaria. Entre esas dos alternativas, sostiene la Corte Suprema, no existe término medio. O la Constitución es una ley suprema, inmodificable por medios ordinarios, o se sitúa en el nivel de las leyes ordinarias y, al igual que esas leyes, puede ser alterada cuando la legislatura desee hacerlo. Sigue la sentencia del juez Marshall. Si la primera opción de esta disyuntiva es cierta, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no constituye derecho. Si es cierta la segunda opción, entonces las constituciones escritas son proyectos absurdos por parte del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitable. Ciertamente, acaba la sentencia, en este párrafo tan importante, todos los que han construido constituciones escritas las han contemplado como formando una ley suprema y fundamental de la nación. Consiguientemente, la teoría de cada uno de esos gobiernos debe ser que una ley de la legislatura incompatible con la Constitución es nula. Esa teoría guarda una relación esencial con la Constitución escrita y, por consiguiente, debe ser considerada por esta Corte como uno de los principios fundamentales de nuestra sociedad. Fíjense que la cuestión que plantea el juez Marshall, que luego lo veremos ahora mismo, cómo la cuestión estaba ya planteada en los escritos del Federalista, es decir, 20 años antes o 15 años antes de que Marshall dicte su sentencia, de que la Corte Suprema dicte su sentencia. La cuestión es muy sencilla. Si la Constitución puede ser reformada por una ley ordinaria, la Constitución no sirve para nada, es una ley más, no tiene un valor especial. Por el contrario, si la Constitución es una ley especial, una ley suprema, no puede ser modificada por una ley ordinaria. Y añade, el juez Marshall, añade la Corte Suprema, la Constitución es una ley suprema porque es una ley escrita, porque es una ley que tiene esa naturaleza. La naturaleza de toda norma constitucional es la de que no puede ser violada por un órgano legislativo, sino es a través del procedimiento específico de reforma de la Constitución. Fíjense ustedes, y será, prometo que será, porque yo sé que leer textos resulta un poco pesado, será el único texto que leeré junto con el 6 texto de la sentencia de Marshall que he leído ahora. Fíjense ustedes cómo lo plantea Alexander Hamilton, creo que es en el número 78 del Federalista, con absoluta y meridiana claridad. No es admisible, dice Hamilton, la suposición de que la Constitución haya tenido la intención de facultar a los representantes del pueblo para sustituir su voluntad por la de los constituyentes. Es más racional suponer que los tribunales han sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con la finalidad, entre otras, de mantener aquella dentro de los límites asignados a su autoridad. La interpretación de las leyes, afirma Hamilton, es propia y peculiarmente la incumbencia de los tribunales. Una Constitución, de hecho, es una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse siempre, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez superior. En otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios, es decir, la intención del pueblo que se ha plasmado en la Constitución a la intención del poder legislativo. Como ven, la sentencia de Marshall tiene recoge un eco claro de esa reflexión que he elegido el que sería después secretario del Tesoro, Alexander Hamilton,
recoge perfectamente la idea de que la Constitución es una ley suprema y además, y esta es una cuestión específicamente norteamericana, la cuestión de que pertenece a los tribunales la potestad para declarar en qué casos la Constitución ha sido violada por una ley del Poder Legislativo, por una norma del Poder Legislativo. Es verdad, y podría leerlo pero no lo haré, es verdad que en Estados Unidos lo que se afirma no es que el juez pueda declarar nula una ley. Lo que se afirma es que en un caso concreto, en un supuesto concreto, en que un juez entienda que una ley es contraria a la Constitución, el juez puede declararla inaplicable. Aunque en los Federal Records, en los textos legislativos, esté recogida esa ley. Aunque la ley siga vigente, que seguirá vigente para otros, la inaplicación por parte de un juez no supone la declaración de nulidad de esa norma, sino sencillamente que el juez ha decidido no aplicarla. Luego, con el tiempo, veremos que se confirmará finalmente, con carácter, diríamos, erga omnes, la potestad del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero esto no me interesa ahora insistir en ello. Lo haré en una, diríamos, reconclusión final, ¿no? Por tanto, en Estados Unidos tenemos las condiciones de necesidad, la necesidad de mantener dentro de sus límites al Poder Legislativo, las condiciones, perdón, de necesidad y de posibilidad, la afirmación del carácter supremo de la Constitución, que se deriva con toda claridad del establecimiento de un procedimiento específico de reforma, un procedimiento rígido y específico de reforma. En el caso de Estados Unidos, 4 procedimientos de reforma que hacen imposible modificar la Constitución a través de una ley ordinaria. Por tanto, la ley ordinaria que modifica la Constitución no es aplicable. Bien, ¿qué ocurre en Europa? ¿Qué ocurre en Europa? Bueno, hay un dato más de Estados Unidos, y es que los norteamericanos afirman la potestad de los jueces para inaplicar la Constitución. Bien, lo que ocurre en Europa es curioso, porque en Europa, como decía antes, se parte de los mismos principios. Se parte del principio de carácter supremo de la Constitución, que se afirma en Francia, al igual que se afirma en España. La Constitución es superior a la ley, porque en Francia, al igual que en España, se consagra en rigidez constitucional. La Constitución francesa de 1791 y la de 1795, no hablo de la de 1793 de la Constitución jacobina porque no llegó a entrar en vigor. Las dos constituciones que sí entran en vigor antes del periodo napoleónico son dos constituciones que, la del 91 y la del 95, que se produce tras el golpe de Estado de Termidor, son constituciones que establecen el principio de la rigidez constitucional. Cuando se produce el debate constituyente en España y el debate constituyente en Francia, los constituyentes sostienen con toda claridad, sostienen sin duda alguna que la ley constitucional es una ley superior, distinta y una ley superior. Por tanto, este principio de la rigidez desaparecerá después de las constituciones del periodo de la monarquía constitucional, con la excepción del texto belga de 1831 o del texto portugués de 1838. Pero en general las constituciones dejarán ya de recoger el principio de la rigidez constitucional, la Constitución española de 1845 o la Constitución francesa de 1830 o de 1814, que es en realidad una carta otorgada. ¿Y en qué ocurre? ¿Qué ocurre en Europa? ¿Qué ocurre en Francia? En Francia, al igual que en España y al igual que en otros países, hay una desconfianza profunda hacia el Poder Judicial. Hay una clara manifestación de antijudicialismo. Mientras que los norteamericanos confían plenamente en los jueces para llevar a cabo la tarea de configurarse, como dice Hamilton, como un poder intermedio que defiende la integridad de la Constitución frente a los ataques que pudieran derivar del Poder Legislativo, en Europa hay una desconfianza profunda hacia los jueces, tan profunda que, por ejemplo, en España, un diputado en la Constituyente de Cádiz, el diputado Aner, propone, aunque finalmente no se acuerda, que se produzca una depuración entre los jueces, que son los jueces del antiguo régimen. Diríamos, reflexión del diputado proponente en este caso es muy sencilla. Vamos a poner el cumplimiento de la Constitución de Cádiz en manos de los jueces que son claramente contrarios, por ser jueces del Ancien Régime, a el texto constitucional. En Francia es todavía más clara esta desconfianza hacia los jueces, que se pone de manifiesto en dos instituciones que serán muy importantes en Francia. Por una parte, el llamado référé législatif, y por otra parte, la prohibición de que los jueces intervengan en la aplicación de las leyes. El référé législatif, del que alguno de ustedes quizá haya oído hablar, es una institución por virtud de la cual, en el caso de que haya una duda sobre la interpretación de la norma suprema, quien finalmente dictará la interpretación de la norma suprema, la interpretación que debe ser vigente, que debe aplicarse, es el Poder Legislativo. Serán los jueces
los que finalmente, serán los legisladores los que finalmente dictaminarán sobre la interpretación correcta de las leyes. Se llama referé porque se refiere, es decir, se reenvía al Parlamento la interpretación en el caso de que haya dudas respecto de esta interpretación. Hay una intervención que pueden ustedes leer en el libro del que les ha hablado el profesor Yarreborio, en mi libro sobre la Constitución. Hay una intervención de Robespierre, en la que Robespierre, que es bien conocido de todos ustedes, Robespierre afirma con toda claridad que no hay más poder finalmente que el poder legislativo, que al final el único poder realmente existente en la República es el poder legislativo. Pero junto a esa institución del referé, en 1790, es decir, un año antes de aprobarse la primera Constitución francesa, se dicta una ley, la ley de 16-24 de agosto de ese año, en la que se prohíbe a los jueces, bajo sanción penal, la suspensión por cualquier motivo de una ley. Es decir, frente al principio norteamericano de que los jueces son un poder intermedio llamado a proteger la Constitución frente al legislador, los franceses afirman no solo que el legislador es el que finalmente, en caso de duda, debe interpretar el sentido de la ley, sino que afirman además que los jueces no pueden, bajo ningún concepto, entrar en la interpretación de las leyes en el sentido de que no pueden suspender la aplicación de la ley bajo sanción penal. Por tanto, estamos en un contexto de desconfianza total hacia el Poder Judicial. Esta, diríamos, es una de las causas, aunque hay otra que ahora explicaré. Esa desconfianza hacia el Poder Judicial puede verse en las intervenciones que llevarán a cabo en 1789 el diputado Bergas o el diputado Barer en 1793, afirmando que los jueces son como una especie de conspiradores contra la Constitución, escondidos en su madriguera. La referencia a los jueces es siempre muy dura, siempre muy crítica, y por tanto hay una desconfianza total hacia los jueces. Como digo, esa misma desconfianza se expresa también en la historia constitucional española, con esa propuesta de Aner en las Cortes de Cádiz de depurar el aparato judicial. Pero es que hay otra cuestión fundamental que desde mi punto de vista es la esencial, y es que de la misma manera que la configuración de los poderes en Estados Unidos coloca al poder legislativo en el vértice de la pirámide, de manera tal que es el poder fuerte, y lo será durante mucho tiempo, frente al poder ejecutivo o frente al poder judicial, en Europa ocurre todo lo contrario. En Europa el poder legislativo va a ser la garantía de la Constitución misma, la garantía misma de la Constitución. ¿Por qué? Porque en Europa la construcción del régimen liberal se produce a través de un pacto. Después del momento revolucionario que se produce en Francia, por ejemplo, y da lugar a la proclamación de la República tras haber decapitado al rey, o en España tras el periodo revolucionario de Cádiz, cuando diríamos las aguas, por entendernos, vuelvan al cauce que los liberales consideraban normal, es decir, cuando se reponga la monarquía en Francia en 1814 y ya la monarquía liberal en 1830, o cuando se reponga la Constitución de Cádiz en 1837, pero finalmente en 1845 se elabore la Constitución que estará vigente durante el periodo central del siglo XIX. En esos supuestos veremos que efectivamente la desconfianza de los legisladores, la desconfianza de los liberales es hacia el rey. Es el rey el sujeto, es el poder ejecutivo el sujeto hacia el que hay una desconfianza perfectamente clara. ¿Por qué? Pues porque el poder ejecutivo ha anulado el régimen constitucional, tanto en España como en Francia, como en otros lugares, pero en España y Francia es perfectamente claro. Lo hace en 1814 el rey Fernando VII, declarando nulas y de ningún valor ni efecto las leyes aprobadas en Cádiz. Lo hace en 1823 con la ayuda de las tropas de la Santa Alianza, y por tanto la desconfianza hacia el rey está plenamente justificada, igual que en Francia. Hay cartas de María Antonieta pidiendo a su hermano el rey de Prusia que intervenga y que derogue, que abola, que pase a abolir el régimen constitucional, el régimen revolucionario que está produciendo, según ella, todos aquellos desarreglos, todos aquellos excesos en el país. Por tanto, en Europa hay una desconfianza plena hacia el poder ejecutivo y una confianza en el poder legislativo. Cuando se discute en Cádiz, y esto es perfectamente expresivo de lo que quiero decir, cuando se discute en Cádiz el mecanismo de convocatoria de Cortes, la Constitución prevé un mecanismo de convocatoria automática, de tal manera que las Cortes se van a reunir durante 3 meses al año de manera automática. Llegado un momento, las Cortes se reúnen. Y el diputado Argüelles, uno de los diputados más brillantes, no solo en la Constituyente de Cádiz, sino a lo largo de todo el primer tercio
del siglo XIX, un diputado que será muy importante tanto en Cádiz como en el Trienio Liberal como posteriormente. El diputado Argüelles manifiesta que ese artículo, el artículo que establece la convocatoria automática de la Constitución, es un artículo central, dice, del texto constitucional, porque la existencia de las Cortes, la existencia del Parlamento, es la garantía misma de la Constitución. Por tanto, aprobado el principio de que la Constitución no puede ser atacada sino por el rey, de que los ataques al régimen constitucional no van a proceder del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo, y que el Poder Legislativo es la garantía frente a los ataques del Poder Legislativo, lo cual traerá como consecuencia la afirmación de la voluntad general de la ley como expresión de la voluntad general. Los franceses lo expresan con toda claridad, la loi es una expresión de la voluntad general. Hay un libro en donde Carré de Malbert pone de manifiesto, se titula así el libro, la ley, la loi expresión de la voluntad general, la ley expresa la voluntad general y por tanto la voluntad general no puede ser modificada, no puede ser puesta en discusión por nadie. Hay una ocasión en que tendremos la oportunidad de verlo con toda claridad en el periodo revolucionario francés, y es que en el año 1795 el diputado Sieyès, el abate Sieyès, que ha conseguido sobrevivir a las purgas, a las depuraciones, los asesinatos, en una palabra, del periodo del terror, de la llamada la terreur, el terror francés. El diputado Sieyès propone en 1795 la creación de un jury constitutionnel, un jury de constitución, es decir, de un tribunal constitucional. El diputado propone la creación de un tribunal constitucional. No es exactamente un tribunal constitucional en el sentido en que hoy lo concebimos, es un órgano encargado de la defensa de la Constitución, no solo frente al legislativo, sino frente a todos los ataques que la Constitución pudiera sufrir. Pero cuando el diputado Sieyès propone la creación de ese jury constitucional, los diputados van a rechazar ese órgano, y lo van a rechazar, y este es el gran debate que va a plantear en el futuro la creación de tribunales constitucionales en Europa, sobre la base del argumento de quién vigila al vigilante. El diputado Libaud, que interviene en ese debate, llega a decir en algún momento, bueno, esto está muy bien, pero si dejamos a ese órgano como órgano con capacidad para determinar que es válido, que no es válido, acabaremos configurando ese órgano como el órgano supremo y como el órgano soberano. El propio Libaud presenta una metáfora preciosa. Dice, en un pueblo de las Indias, fíjense ustedes en la metáfora porque es muy bonita, en un pueblo de las Indias los nativos creen que el mundo está sostenido por un elefante y el elefante está sostenido por una tortuga, pero cuando se les pregunta sobre quién reposa la tortuga, quién sostiene a la tortuga, no saben contestar. Es decir, lo que está planteando Libaud es, el Tribunal Constitucional vigila la Constitución, pero ¿quién vigila al Tribunal Constitucional? ¿Y quién vigila al que vigila al Tribunal Constitucional? ¿Y quién vigila al que vigila al que vigila al que vigila al Tribunal Constitucional? Y no acabaríamos esto nunca con esta especie de cadena, ¿no? ¿Quién vigila al que vigila? Por tanto, los franceses lo rechazarán, las propuestas se rechazarán después. Durante todo el periodo de vigencia de la Tercera República habrá propuestas en Francia de creación de una excepción de inconstitucionalidad, que ponga en manos de los tribunales la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, pero finalmente esto no cuajará. Hasta que en el periodo de entreguerras, como decía, se creen en Austria, Checoslovaquia y después en España en 1931 los primeros tribunales constitucionales. Primeros tribunales constitucionales que, frente a la virtualidad de los órganos de control, frente a la Judicial Review en Estados Unidos, que es un control judicial y un control incidental, diríamos hoy, un control incidental, en Europa se va a crear un tribunal constitucional que va a tener, que es un órgano político, es un órgano de elección política, de designación política, lo es en todos los países donde existe, con mayor o con menor influencia de los partidos, pero es un órgano de carácter político, y además que va a decidir con carácter abstracto, es decir, que no va a decidir con carácter incidental respecto de un pleito, decía Tocqueville, respecto de un pleito oscuro, concreto, lo cual no va a levantar ampollas en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, mientras que en Europa se va a configurar un tribunal con carácter abstracto. Y para termino, les decía a ustedes que terminaría con una especie de reconsideración. Esta reconsideración es referente al hecho de que en realidad los sistemas europeo y norteamericano han acabado por confluir. ¿Por qué? Pues porque en muchos países de Europa existe la posibilidad de que los jueces planteen una cuestión de inconstitucionalidad. Es verdad que el control de constitucionalidad a través de cuestión de inconstitucionalidad
es menos relevante, por ejemplo en nuestro país es mucho menos relevante que a través del recurso de inconstitucionalidad que plantean los que están legitimados para ello, 50 diputados, 50 senadores, el presidente del gobierno, los órganos legislativos y ejecutivos de las comunidades autónomas y el defensor del pueblo, pero no es menos cierto que existe un control incidental, que puede existir un control incidental porque los jueces pueden en el curso de un proceso consideren que la norma aplicable al fallo plantea alguna duda de constitucionalidad, pueden plantear la cuestión de inconstitucionalidad como una cuestión incidental. Y al mismo tiempo en Estados Unidos se ha ido confluyendo hacia el sistema europeo, porque en última instancia el tribunal, a partir el principio del stare decisis, del mantenerse en la decisión, porque al final el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide con carácter erga omnes. De manera tal, lo hemos visto estos días, hace 3 o 4 días, apenas el Tribunal Supremo ha tomado una decisión muy importante, muy relevante, políticamente, socialmente muy relevante, que es suprimir, declarar contrarias a la Constitución, al principio de igualdad, las discriminaciones positivas a favor de la población de color, de la población de origen afroamericano, para entrar en las universidades, ¿no? Por tanto, pocas semanas antes había dictado una sentencia muy importante también sobre el aborto, limitando esto llamado, y así se había construido en el caso de Wade versus Roe, en los años 70, el llamado derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Por tanto, tenemos un órgano que decide erga omnes, igual que deciden los tribunales constitucionales, y tenemos una convergencia hacia el control también de carácter incidental. Esto no debe hacernos olvidar que la aplicación de la justicia constitucional plantea los problemas que se plantean en el debate de la propuesta de Seyès son en realidad los mismos problemas que están hoy vigentes. ¿Quién vigila al vigilante? Si el vigilante toma una decisión de carácter jurídico o en realidad toma una decisión de carácter político. Estamos viendo ahora cómo se desautorizan las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la base de que están siendo tomadas por un Tribunal Supremo cuyos magistrados, de los 9 magistrados, 3 han sido nombrados por el presidente Trump. Por tanto, como dicen ustedes, por el presidente Trump, que es como pronuncian en Latinoamérica, en Hispanoamérica, el nombre de Trump. Aquí decimos Trump y ustedes sé que dicen Trump, ¿no? Bien, por tanto, tenemos ese debate abierto. Toda la historia de la justicia constitucional demuestra, efectivamente, la problematicidad, pero también el avance que ha supuesto el hecho de que para la integridad de la Constitución, para la consideración de la Constitución como una norma jurídica suprema, el avance que ha supuesto el hecho de que los órganos judiciales o los tribunales constitucionales puedan decidir cuando una ley es contraria a la Constitución. Creo que me he mantenido en el tiempo, nos faltan todavía 20 minutos y por tanto podemos ahora, si les parece, un debate con las preguntas, las consideraciones que ustedes estimen oportunas. Les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco la atención. Sé que estar ahí con calor después de una tarde de trabajo intensa puede resultar cansado, pero les agradezco muchísimo la atención y agradezco de nuevo muchísimo la invitación para participar en este magnífico título de especialista en justicia constitucional e interpretación de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos a iniciar la dinámica de las preguntas. Tendríamos pues aproximadamente unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Como siempre, voy a consultar quién quiere intervenir, primero de los que están online y luego de los que están aquí en Toledo. Por favor, online hay una mano y en Toledo, a ver, 1, 2, 3, 4 preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora primero va a intervenir la persona online y luego, si me podéis ayudar con el micrófono, pues lo vamos rotando aquí en el aula. José Rodolfo Alfaro. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la excelente disertación, ¿verdad? Al prisma de lo que ha estado manifestando a lo largo de su clase, me gustaría saber cuál considera usted que es el rol o la evolución que debe tener la justicia constitucional en los actuales estados constitucionales de derecho
frente al fenómeno del activismo judicial, en el que pues estos tribunales constitucionales cada vez se van atribuyendo más facultades como legisladores positivos en los casos de los precedentes o de las doctrinas legales, y de legislador negativo en el caso de las inconstitucionalidades de carácter general o en caso concreto, que pues estamos viendo que es una tendencia que cada vez tienen más este tipo de tribunales, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Quieres escuchar varias o contestar de una en una? Si es... Podemos, dos preguntas, contesto dos y luego contesto las otras dos, ¿vale? Está muy bien. Bueno, vamos a dar la palabra a Andrés Barra, que yo creo que ha levantado la mano también, y con esto, y así contestas las dos online en el mismo bloque. Perfecto. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias, don Roberto, por su exposición muy clara y concisa. Yo le quiero preguntar en cuanto al desarrollo histórico de la justicia constitucional en el momento actual, sobre la teoría de la mutación constitucional, porque usted mencionó el principio de rigidez, el principio de supremacía constitucional, pero su parecer, su comentario o análisis respecto a la teoría de la mutación constitucional aplicada por los tribunales constitucionales, sobre la legitimidad o no de esa teoría aplicada, sería eso. Muy bien. Contestaré las dos preguntas prácticamente con la misma reflexión, porque las dos preguntas se refieren en realidad a un problema común, que es el problema del activismo judicial, ¿no? El problema de hasta dónde los tribunales constitucionales pueden llegar en sus funciones. Tanto la pregunta de José Rodolfo como la pregunta de Andrés Barra, que les agradezco muy sinceramente a los dos, van en ese sentido, ¿no? Desde el principio, como he puesto de relieve, cuando se discute la propuesta de Selles, hay un debate respecto de hasta dónde debe extenderse la intervención de los jueces, tanto en el sistema judicial norteamericano como en el sistema judicial o de control judicial abstracto. De hecho, José Rodolfo hablaba de que en estos últimos momentos estamos en un momento de activismo judicial. Bueno, no es la primera vez que ocurre a lo largo de la historia. En Estados Unidos, en los años finales, los años finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo una época de profundo activismo judicial que dio lugar a un gran debate que se tradujo, entre otros, en una obra muy importante de Lambert sobre le gouvernement de jus, el gobierno de los jueces, la lucha contra la legislación social en Estados Unidos. Hay un montón de sentencias, podría mencionar Lochner frente a New York, que establecía un control del horario de las panaderías en Nueva York y fue declarada inconstitucional. Hay un montón de sentencias sobre derechos laborales, sobre legislación antimonopolios, que en un momento de activismo judicial intenso fueron consideradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. De tal manera que hay un problema real, y es que los jueces vayan más allá de su función. Esto es muy difícil de medir diríamos, reinterpreten incluso, en el caso de las llamadas mutaciones constitucionales, la Constitución hasta el punto de afirmar que se ha producido una mutación constitucional, lo cual en el caso de los Estados Unidos es especialmente serio, teniendo en cuenta que la Constitución es una Constitución redactada en un inglés bastante arcaico a finales del siglo XIX, a finales del siglo XVIII. Es decir, la Constitución norteamericana, es cierto que se han aprobado unas cuantas enmiendas, es verdad que de esas enmiendas la mayor parte han tenido, diríamos, una eficacia relativa, porque, por ejemplo, una enmienda aprueba la ley seca y otra suprime la ley seca, una enmienda establece el periodo de duración de la presidencia en 2 mandatos, otra enmienda establece la elección directa de los senadores, etcétera. Pero lo cierto es que, por los estados, quiero decir, los que se eligen por los estados, lo cierto es que efectivamente tenemos una situación compleja, que es difícil de resolver, que es la del contraste entre el activismo judicial y la, diríamos, ineficacia de la justicia constitucional. Bien, el principio ahí lo sabemos, que es el principio del autocontrol, del self-restraint judicial, que los tribunales deben autocontrolarse y además, esto ha sido señalado hace ya muchos años en la doctrina española, por ejemplo, por el profesor Bruno Llorente, cuando decía que los sujetos que acuden a los tribunales, por ejemplo en el caso de los tribunales constitucionales, deben también autocontrolarse. Es decir, no se puede convertir al Tribunal Constitucional en una especie de órgano que resuelva políticamente o jurídicamente, con pretensión jurídica, las discrepancias políticas que hay entre los partidos en el Parlamento.
esas discrepancias respecto de determinados temas son discrepancias que hay que resolver en el ámbito de la política y no tienen que llegar al Tribunal Constitucional. Sin embargo, es verdad que hay una tendencia a acudir a los tribunales constitucionales esto de manera abusiva para extender en los tribunales constitucionales o hacer a los tribunales constitucionales parciales o cómplices de la posición que uno mantiene en el Parlamento, y es verdad también que los tribunales constitucionales en algunos casos se exceden con toda claridad en sus funciones en un acto de activismo judicial que es absolutamente inadmisible. ¿Qué remedio hay? Bueno, pues no hay más remedio que el autocontrol de los tribunales, por una parte, y el autocontrol de los sujetos que deben acudir a ellas, por otra parte. ¿Por qué? Pues porque en el fondo el activismo judicial lo que hace es deslegitimar a la justicia constitucional. Es decir, que la justicia constitucional sirve para algo si sus resoluciones son aceptadas como resoluciones de carácter jurídico por aquellos a los que van dirigidas. Bien por la sociedad en su conjunto, bien por los propios sujetos jurídicos, por los propios operadores jurídicos. Un árbitro de fútbol, me permitirán ustedes la comparación, y voy a abrir ya el turno para que el profesor Díaz Raborio abra el segundo turno de preguntas. Un árbitro sirve en un partido de fútbol si sus decisiones son aceptadas, pero si cuando un árbitro pita, los jugadores dicen, váyase usted al demonio, no nos fiamos porque usted es parcial, no sirve para nada. Por tanto, la justicia constitucional es un instrumento muy útil, muy positivo para la resolución de cuestiones, diríamos, jurídicamente complejas, siempre y cuando se mantenga tanto el tribunal como los operadores jurídicos que pueden acudir a él dentro de sus límites. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas de la sala. Por favor, vuelven a levantar la mano. Había 4 peticiones. Vamos a empezar aquí por Iberia para quitarnos el cargo de conciencia de la anterior sesión. No vaya a ser. Gracias. ¿Se oye? Okay. Bueno, en la participación pasada hablamos, o alguien habló sobre el desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y la pregunta es, ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional se inmiscuye en cuestiones de mera legalidad? Porque en nuestro país eso pasó y el Tribunal Supremo desacató la decisión. ¿Cuál sería su impresión sobre ese aspecto? ¿Has escuchado, no? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta más? A ver, por favor, allí. Allí. Y había otras 2, Raúl y usted. O sea, ahora está para completar la primera ronda de 2, va a contestar de 2 en 2, decías, ¿no? Sí, perfecto. Pues entonces, una más y vuelves a contestar, y todavía habría otras 2. Para todo ello tenemos perfecto. Unos 10 minutos más. Y siempre estas preguntas para que nos podamos mantener en el tiempo, ¿no? Claro. Vale, ¿me escuchan? Vale. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, mi pregunta sobre todo va enfocada a se podría incluso llamar, en México hemos visto este fenómeno, que existe un cuarto poder que está ejerciendo check and balances en el caso de los medios de comunicación, porque realmente es a través de ellos que se ha logrado incluso ejercer fuerza de poder para que los diversos órganos puedan realizar su trabajo. ¿Y qué le parece al respecto? Gracias. Bien. Voy a contestar a las 2 preguntas, a la de Iberia y a la de la compañera, la doctora mexicana, que no sé su nombre, disculpe. Vamos a ver, un Estado de Derecho puede funcionar cuando los órganos actúan dentro de sus competencias y, por tanto, más allá del hecho de que un Tribunal Constitucional pueda en un momento determinado dictar una sentencia que nos parezca bien o que nos parezca mal, las sentencias del Tribunal Constitucional, al igual que las sentencias del Tribunal Supremo, o que las leyes hay que cumplirlas. Por tanto, incluso si el Tribunal se inmiscuye en una cuestión de mera legalidad, es decir, en una cuestión que no debe ser resuelta por el Tribunal, sino por otra instancia. En esos casos, lo lógico es que el Tribunal incluso plantee que esta es una cuestión que no le corresponde, que es una cuestión que corresponde resolver a otros órganos. Esto sería lo normal y lo lógico. En España hemos tenido también problemas con esta cuestión y ha habido enfrentamientos serios entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Recuerdo una sentencia muy famosa que dio lugar a un duro comunicado, pero en la que el Tribunal Constitucional actuaba según el Tribunal Supremo como Tribunal Supremo, pero lo lógico en un Estado de Derecho, no hay otra regla, yo creo que no hay otra regla, que la regla fundamental es que las instituciones se mantengan dentro de su ámbito de competencias.
En España ha habido un caso en el que esto se desacató una sentencia del Tribunal Constitucional, y esto dio lugar a sanciones de carácter penal finalmente, ¿no? Hasta el punto de que en España se modificó la ley orgánica del Tribunal Constitucional para prever la posibilidad de que el Tribunal dictase resoluciones dirigidas a conseguir el cumplimiento de sus sentencias, ¿no? Bueno, claro, si nos colocamos en una hipótesis en la que los propios órganos del Estado no cumplen sus funciones y desacatan las funciones, pues estamos en un contexto muy difícil. El contexto ha de ser siempre el del cumplimiento por parte de todos los órganos del Estado de sus funciones, y sin duda por parte de los tribunales constitucionales, no excediéndose también en sus funciones. Respecto a la pregunta que me hacía usted en relación con el cuarto poder, bueno, esto es un problema que además va siendo un problema creciente en todos los lugares. Un problema, hombre, Jefferson decía: si me dan a elegir entre el gobierno sin periódicos o los periódicos en el gobierno, me quedo con lo segundo, con los periódicos en el gobierno. La libertad de prensa es una libertad absolutamente esencial. Es verdad que cuando Jefferson dijo eso, los medios de comunicación no eran el cuarto poder que son hoy, no intervenían efectivamente, como usted ha dicho muy bien, en el conjunto del sistema de checks and balances que existe en un Estado constitucional. Este problema se ha complicado por el hecho de que en estos momentos no son solo los periódicos que sabemos quién hace, que sabemos quién escribe, quién es el responsable, quién es el editor, sino también los medios que intervienen en la red, muchas veces a través de fake news, de noticias falsas, que no sabemos de dónde proceden, ¿no? Y que no tienen control. Responder a esta cuestión es muy difícil por una razón, porque es difícil en sí mismo el control del cuarto poder. Todos los instrumentos de control son siempre vistos con desconfianza por el mundo periodístico, y es normal, porque muchas veces son medios destinados justamente a restringir la libertad de prensa. De nuevo, aquí es necesario hacer un llamado al autocontrol de los medios de comunicación, que no es un llamado irrelevante, es un llamamiento muy importante, porque es verdad que en algunos casos los medios de comunicación, a través de un abuso de la libertad de prensa, están decidiendo o aportando elementos fundamentales para las decisiones políticas. Esto es absolutamente cierto. Ese abuso, además, puede conducir a una situación de desbalance, una situación de desigualdad entre los operadores políticos, obviamente entre los que tienen más capacidad de llegar a los medios y quien controla las televisiones o quien no. Claro, en un país donde haya un gran control televisivo que está en manos de un gran patrón o de un gran grupo de comunicación, esto puede, claro está, derivar en una desigualdad muy clara en la competencia electoral y en la competencia política en ese país, claro. Y eso es un problema muy serio, ¿no? Es un problema muy importante, ¿no? Las dos preguntas finales. Dos preguntas. Tenemos al Alejo y Raúl. ¿Cómo? No estoy... Bueno, pues, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Wally. Juan Linares. Roberto, ¿puedes contestar tres? Sí, cómo no. Alejo, Raúl y Juan Linares. Venga, allá vamos. Muy bien. Buenas tardes, doctor Raúl Castañeda, de México. Mi pregunta tiene que ver en torno al federalismo. El federalismo obviamente optó en México a través de un modelo anglosajón, de Estados Unidos, y cuando los estados federados, las entidades federativas en mi país, como Baja California, en la que yo vengo, firman el pacto federal y ceden parte de su soberanía, precisamente ese pacto, las 32 entidades, entonces se dice que son estados autónomos, porque pues se autorregulan, ¿no?, en base a su propia legislación, pero el mote de estados libres y soberanos sigue apareciendo todavía, seguimos renombrando como si fueran estados libres y soberanos, ¿no? Cuando el tema de soberanía y de autonomía, pues entiendo, y ahí es donde yo le preguntaría su opinión, porque entiendo que si seguirían siendo soberanos, pues entonces derivan precisamente de una constitución federal. Entonces, por eso el tema soberanía ahí me hace ruido contra el tema de autonomía,
que insisto, pues es solamente la autorregulación de generar sus propias normas, ¿no? Sin contravenir, obviamente, la Constitución Federal. Es todo, doctor. Gracias. Y un placer escucharlo. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Pasamos detrás de ti, Alejo. Buenas tardes, Alejo Martínez de la Universidad de Valencia. Yo quería preguntarle al profesor por la reflexión histórica que ha hecho, en virtud de la cual, especialmente en Francia, con las restauraciones monárquicas, se utiliza el poder ejecutivo como una especie de extensión del poder del rey para hacer frente no solo a la Constitución, sino también al legislativo. Y ahí ha explicado que el legislativo se configura, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, como una salvaguarda o un baluarte de la Constitución. ¿Cuáles serían los mecanismos de que dispondría para cumplir con esta función? Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, Juan Linares, aquí abajo. No, porque entonces él no le va... En el aula se escucha, pero los online no. Profesor, hay una situación con respecto al Tribunal Constitucional. Yo soy de la República Dominicana y allá afortunadamente tenemos un Tribunal Constitucional. Sucede que este tribunal actúa como control de muchas decisiones, en aquellas que son emanadas del Tribunal Superior Administrativo en materia de acciones de amparo y acciones de habeas data, conociendo los recursos de revisión. Sin embargo, este tribunal también es apoderado de manera directa de muchas acciones. Esta la conoce como instancia única. Sin embargo, la misma Constitución y el bloque de constituciones establecen como principio el derecho a recurrir a aquella parte que no ha sido beneficiada o que ha sido perjudicada en esa decisión. Sin embargo, en esas acciones que conoce de manera directa, en esas acciones hay una parte que es perjudicada y a esta se le viola ese derecho, o que por principio la misma Constitución manda, así como el bloque de constituciones. ¿Qué puedo decirnos al respecto? Gracias, Roberto. Respuesta conjunta en unos, sé que es muy difícil, pero en unos minutos. Muy breve. Bien, en relación con lo que plantea Raúl de los estados libres y soberanos, el federalismo en realidad es un mecanismo a través del cual se crean estados, ¿no? O sea, los estados eran en Estados Unidos libres y soberanos en el periodo de la Confederación. La Confederación es siempre un periodo intermedio, bien para dar lugar a la segregación de estados, la secesión de estados, o bien para dar lugar a la unión de estados. En Estados Unidos, como usted sabe perfectamente, los estados no se pueden separar de la Unión, y tampoco en México. De tal manera que esa proclama de que los estados son libres y soberanos en realidad es una proclama retórica, porque los estados han entrado en la federación y el pacto federal, una vez que se celebra, no se puede romper. El pacto federal no se puede romper después. Esta es la esencia final del pacto federal, y es que uno no puede decidir salirse de aquello que ha aceptado. Por lo tanto, esto no es lo mismo que un pacto confederal, esa es la diferencia con un pacto confederal. De hecho, cuando se celebra el pacto federal en Estados Unidos, uno de los estados, de los 13 estados, no asiste a la constituyente norteamericana. Por tanto, esa declaración, insisto, de estados libres y soberanos parece una declaración, yo creo que sobre todo retórica. Yo no conozco en detalle obviamente el caso de México, he estudiado la Federación Mexicana, en ese libro al que se refería antes el profesor Villarraborio, Los rostros del federalismo, he estudiado el federalismo brasileño, argentino y mexicano, que son claramente federalismos en los cuales los estados son parte de un estado soberano, que es el estado-nación, el estado en el que reside la soberanía. En relación con el tema que plantea Juan Linares, ¿qué mecanismos? Bien, los mecanismos de salvaguardia hacen referencia al hecho de que el poder legislativo tiene finalmente la potestad de hacer caer a los gobiernos, ¿no? Obviamente, el equilibrio de poderes entre el rey y el legislativo es en un primer momento muy favorable al poder ejecutivo. El legislativo es la salvaguardia frente al exceso de poderes del rey. El rey tiene el poder legislativo, tiene el poder de veto, aunque en las cuestiones revolucionarias es un poder de veto relativo, veto suspensivo, luego será un poder de veto absoluto. Frente a eso, el legislativo dispone
de la facultad de hacer caer a los gobiernos, que será una facultad que se irá ampliando a medida que se van parlamentarizando las monarquías constitucionales. Ese proceso de parlamentarización, cuyo ejemplo, diríamos, canónico es el caso inglés, donde poco a poco el gobierno va dependiendo de la mayoría parlamentaria va siendo una mayoría democrática a través del mecanismo de la extensión del sufragio, y por tanto el principio democrático se va imponiendo poco a poco al principio monárquico. La lucha entre el principio monárquico y el principio democrático acaba venciendo el principio parlamentario. El principio democrático en todos los países, salvo en aquellos que se proclaman repúblicas. Francia es el primer país que ya 50 atrás se proclama república en 1870, después de los intentos fallidos de parlamentarizar la monarquía. El caso inglés es el caso contrario. Se parlamentariza la monarquía ya a finales del siglo XIX. La reina o el rey no puede vetar las leyes del Parlamento, ha de formar gobierno dependiendo de la mayoría parlamentaria que sale de las elecciones. Es una mayoría democrática, sobre todo después de 1917, cuando se concede el derecho de sufragio a las mujeres. Finalmente, en relación con lo que ha planteado Alejo, y también brevemente porque no sé si he entendido la cuestión de fondo de la pregunta, creo que se refería al hecho de que se puede acceder al Tribunal Constitucional bien a través de una acción indirecta o bien a través de una acción directa. En España es posible acudir al Tribunal Constitucional una vez que se han agotado todas las instancias a través del llamado recurso de amparo, una vez que ya no queda instancia judicial. Y es una acción que puede llevar a cabo las partes en un proceso o que puede llevar a cabo la Fiscalía también. Bien, en última instancia, lo que puede producirse, me imagino, en el caso de la República Dominicana al que usted se refería, es, diríamos, conflicto entre los dos mecanismos de acceso al Tribunal Constitucional, entre el mecanismo de acceso directo y el mecanismo de acceso indirecto, ¿no? Bien, no soy capaz de entrar en esa cuestión por una razón, porque no conozco el fondo del asunto y por tanto no sé cómo se debe resolver el conflicto que se pudiera plantear entre esas dos acciones, directa e indirecta, en el caso al que usted se refiere. Bien, por mi parte, nos hemos extendido creo que en 2 minutos sobre el horario previsto. Agradezco de nuevo a todos sus preguntas, muy interesantes en todos los casos, y agradezco a los organizadores, al profesor Díaz Rebollo y a la profesora Magdalena González la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Roberto. Verdaderamente nos hemos mantenido prácticamente en el tiempo, pero todavía queda...